Buenas noches, mi nombre es David Maldonado. Este es un video de continuación al curso que manejábamos de variable compleja. Entonces, lo último que habíamos mencionado era acerca del teorema de Moivre, la forma compleja y la forma exponencial de los números complejos y la manera en que se puede reescribir o hacer operaciones en esto. Sin embargo, estábamos hablando únicamente de los números como tal. Pero ahora, ¿qué sucede si intentamos hablar un poco de lo que es una función? Entonces, supongamos que tenemos unas variables que son reales, en este caso es x y y. Pero fíjense que estas variables hacen parte de una variable más grande, que quiero decir que es la variable compleja. Esta variable compleja, como hemos dicho anteriormente, tiene una parte real, en este caso es x, y una parte imaginaria, que es la que está acompañada con la letra y. Entonces, esto es una variable compleja. Fíjense que aquí podemos observar nuevamente que el conjunto de los números reales realmente es un subconjunto de los números complejos. Pero ¿qué sucede cuando yo hago la correspondencia de una variable compleja con otra variable compleja? Supongamos que tenemos una variable z y una variable w. Estas dos variables son complejas. De manera que si suponemos que en un plano complejo de z corresponde uno o más valores de w, significa, o podemos decir que w es función de z. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues simplemente que en el plano complejo de z puede corresponder un valor para la función w, en la región del plano complejo z. Entonces, esta es la manera en que se comporta la correspondencia. Entonces podemos decir que w es función de fz. Algo importante que hay que aclarar acá, a diferencia de la variable real, es el hecho de que esta correspondencia, cada variable depende de x y y. ¿Qué quiero decir? Supongamos que para este número complejo, esta variable compleja, tenemos una parte real imaginaria, la cual vamos a llamar u o v. Esta variable, si w depende de fz, pero al mismo tiempo z depende de x y y, quiere decir que para cada valor de w corresponde un valor de una parte imaginaria y una de real, pero esa parte imaginaria depende de una de x y también la imaginaria depende de x y y. Fíjense entonces que nuestra expresión en donde w es igual a f de z, que es función, se puede reescribir como u, el cual depende de x y y, fíjense, y b, que depende de x y y, que es la parte imaginaria. Veamos una transformación, un ejemplo de esto, a ver cómo se comporta. Entonces, dice hallar los valores de w igual a f de z, siendo la función f de z z cuadrado más 5z, que corresponden al plano 1 más 3i. Fíjense que ese es el plano que nos dicen que es de correspondencia. Entonces tenemos que ajustar estos dos planos y buscar la relación que tienen las dos variables. Entonces, tenemos que si evaluamos la función f de z en el plano que nos dieron, vamos a obtener lo siguiente. Fíjense que aquí z toma los valores del plano en los cuales queremos mirar la correspondencia y si reemplazamos esto acá, quiere decir que los valores de z, es decir, de la función inicial, tienen que ser reemplazados por ese plano. A ver en cómo se comporta la correspondencia. Fíjense que si lo reemplazamos, tenemos esto, 1 más 3i al cuadrado, más 5 más 1 más 3i. De manera que si yo hago el álgebra correspondiente, tengo que 1 más 10i más 25i más 5 más 15i. Fíjense que este valor es un valor de las potencias de i, ya hemos hablado un poco de esto, y esto me va a dar un valor negativo porque el cuadrado es igual a menos 1. De manera que esto me queda de esta forma, 1 menos 25 más 5 más 25i. De manera que al quedar esto así, aquí nos da el valor de la correspondencia como tal. Veamos otro ejemplo a ver cómo funciona esto más. Fíjense que tengamos una función definida por z, este z es el conjugado del número complejo con multiplicado por un número complejo como tal. Es decir, tengo un número conjugado
multiplicado por su no conjugado. De manera que me dicen que analicen la correspondencia en el plano 1 más 2i. Nuevamente, si tomamos el valor de z como 1 más 2i y reemplazamos función, en nuestra función inicial, tenemos que 1 menos 2i y 1 más 2i. De manera que si hacemos el álgebra correspondiente, nuevamente aquí tenemos esta expresión, donde nos queda 1 más 2i menos 2i más menos 4i cuadrado. Fíjense que este 2i se me va con este 2i y me queda menos 4i cuadrado. Por las potencias de i tenemos que esto es menos 1, de manera que este menos que está acá se convierte en positivo y me queda 1 más 4 y esto finalmente es 5. Fíjense que aquí nos dio un valor de un número real, es decir, aquí no nos dio un valor de ni un número complejo o imaginario o un número complejo, eh, un número imaginario puro, que es lo que llaman cuando únicamente en la composición de un número complejo o de una variable compleja, es decir, esta, solo nos sobrevive la parte imaginaria. Entonces, miremos un poco las funciones que se tienen que mirar en estas variables. Fíjense que si tenemos una función, llamémosla algebraica racional, la podemos definir como un cociente. Es decir, que me quedaría r de z, fíjense que es una función con el cociente de t de z, donde estos valores siempre van a ser polinomios. De manera que esta es una forma de ver las funciones algebraicas racionales. Algo que cabe aclarar es que en variable compleja se cumplen muchas de las similitudes o muchas de las reglas de la variable real. Es decir, que muchos se comportan de la misma forma. Miremos un poco las funciones exponenciales, que era algo que ya habíamos mencionado. Fíjense que esta función, al ser trascendental, me puede servir para expresar esto en términos de funciones. Fíjense que aquí colocamos que mi función w es función de Euler a la z, en este caso. Pero lo vamos a escribir de forma polar, cosa que ya hemos hecho antes. Es decir, que esta función se me transforma en esto. Esto es la correspondencia. Esta función es muy importante, como lo hemos mencionado antes. Esta función la podemos utilizar para muchas herramientas o muchos, ¿cómo decirlo? Como ahorrar muchos pasos en los cálculos que tenemos que hacer. Sin embargo, su importancia no radica en eso. La importancia radica en lo compacto que está esta función. Esta función trae información de las identidades trigonométricas. Es decir, que trae información acerca de muchas identidades en las cuales está presente. Entonces, viendo las funciones trigonométricas, al saber del poder de este valor, que es Euler, esta función, que en este caso es trascendental, tenemos que las funciones trigonométricas las podemos reescribir en función de esta exponencial. De manera que seno de z me queda como Euler a la iz menos Euler a la menos iz sobre 2i. Para la función coseno tenemos coseno de z igual a Euler a la iz más Euler a la menos iz sobre 2. Para la función tangente, que se comporta como seno de z sobre coseno de z, me queda aquí esta forma. Euler a la iz menos Euler a la menos iz cociente de i, factor de i, z e i z más Euler a la menos i y z. Estas demostraciones van a estar en los PDFs que se van a juntar con el video para que revisen un poco de dónde es que salen estas expresiones. Seguido a esto, colocarán ahora en los ejercicios unos ejercicios de práctica para que la persona o los que vean este video y quieran practicar vayan revisando. Un libro que recomiendo como tal para esto es un libro que he usado mucho en este curso, que es de Murray Spiegel, de variable compleja, de la editorial McGraw-Hill. Entonces agradezco su atención, espero que estén muy bien.